y los estudios que se han hecho en los últimos años, pues ha habido varios estudios que nos informan de que pues, hay una parte de los pacientes importantes, del 60%, de que realmente no están satisfechos con el confort que les proporciona muchas veces la prótesis y que también que hay una gran mayoría de ellos, aproximadamente la mitad, tienen molestias, ¿vale? Que no son muchas veces problemas, sino que son molestias en el uso de su prótesis. ¿Vale? Al final, lo que es realidad, y esto es algo que todos sabemos, es que los pacientes normalmente suelen tener problemas a nivel dérmico, rozaduras, por llagas, por cualquier otro motivo, por esa actividad, lógicamente, al usar la prótesis, pues bueno, pacientes activos, pues al final el muñón está recibiendo impactos que le van a afectar a nivel dérmico, etcétera, y eso va a crear problemas. Hay un estudio bastante interesante en Estados Unidos, ¿vale?, que se ha hecho un análisis de bastantes pacientes durante 10 años, ¿vale?, para ver un poco los problemas que tenían a nivel de encaje y de reparaciones a este nivel, ¿vale? Bueno, ahí sale pues que más o menos hay más de 3 veces que el paciente tiene que hacer una reparación, ¿vale? No un cambio, sino una reparación importante del encaje, y esto es pues una modificación que una vez hecho el encaje tenemos que modificar para solucionar algún problema. Fijaros que pone que 14 son pequeñas reparaciones, que eso ya son pues pequeñas modificaciones que hacemos, tipo chuletas, tipo pequeños recortes, etcétera, ¿vale? Pero prácticamente 14 quiere decir que son una vez al año y media, o sea que frecuentemente hay que hacer reparaciones. Y luego una cosa que más o menos sí que sabemos es que hace falta unos 3 encajes nuevos, o sea, cada 3 años más o menos el paciente tiene que cambiar de encaje casi siempre, ¿vale? Pero bueno, estos son problemas que al final, con el liner, ¿qué buscamos? Pues ese nivel pues ofrecer un nivel de confort que beneficie al paciente, ¿vale? Tener un nivel de protección sobre el muñón, que al final evite problemas. Y otra cosa importante, tener una durabilidad a la hora del uso de un encaje. Que nos sirva al paciente para tener una buena durabilidad. ¿Cómo nos ayuda un liner a solucionar o a proporcionarnos estos requisitos? Pues por varias cosas. Al final, un liner está marcado por 4 características principales. Una es el material, que ahora iremos viendo. Otro, el tejido exterior, que nos dará muchas características. El perfil, que es importante también, porque lógicamente, aunque muchos de los liners en el mercado sabéis que son uniformes, pero es lógico que dependiendo de la zona bueno, de la zona anatómica necesitemos más o menos almohadillamiento, ¿vale?, de la zona, o más o menos amortiguación de los impactos. Y luego el paraguas distal, porque la zona distal siempre es una zona más conflictiva, que nos puede dar muchos problemas, dado que tenemos ese apoyo en la parte distal. Bueno, una cosa bastante obvia, pero que también es importante repasar de vez en cuando, ¿vale? Bueno, la selección de la talla de los liners, ¿vale? Como sabéis, pues a 4 centímetros. ¿Vale? Los alpha liners tienen una característica importante y es la longitud. Esos 52 centímetros que tienen, que no es algo habitual, normalmente los liners están más en el orden de 45 aproximadamente, nos da la opción de poder ser utilizado incluso en muñones muy largos. Bueno, no es una cosa crítica, pero es una cosa que nos puede aportar para algún paciente una solución. Y también es verdad que cuando seleccionamos la talla tenemos que ver 2 valores. Una medida que es la normal a 4 centímetros de la parte distal, ¿vale?, que es la normal, pero luego otro segundo valor a 30 centímetros. ¿Por qué? Porque el sistema de tallaje de alfa nos permite tener diferentes medidas a nivel de esa medida más próxima. Entonces, normalmente tenemos tallas pues M y M+, ¿vale?, que la única diferencia en la parte distal es exactamente la misma, pero en la parte proximal, la plus, es mucho más ancha, ¿vale? Para estos pacientes que tienen pues muñones, que a lo mejor el muñón es más delgado, pero en la zona femoral se ensancha, ¿vale?, muchas veces en mujeres, muy habitual en mujeres,
pues hay una gran diferencia entre el perímetro a nivel distal y la zona proximal, y eso con un liner recto provoca muchas rozaduras, sobrepresiones femoral, ¿vale? Y aquí, con este sistema o este doble tallaje, nos da muchas soluciones a este tipo de pacientes. Hablaremos de los 4 características que hemos dicho, ¿vale? Material, tejido, perfil y acordeón. El material lo voy a dejar para lo último porque es lo que más hay que entrar al detalle, ¿vale? Pero el tejido, vamos a empezar por el tejido, que al final es en este caso nos va a dar unas características porque tenemos un tejido oscuro, ¿vale? Que nos va a dar más estabilidad, ¿vale? Que nos va a dar, pero luego tenemos un panel anterior más flexible, ¿vale? Pongo otra vez el vídeo, ¿vale? Tenemos este panel, este material más oscuro que no tiene elasticidad y nos va a dar ese control, ¿vale? Mientras que la zona del panel anterior, que es un tejido más blando, nos va a dar una mayor elasticidad, con lo que vamos a tener 2 cosas: adaptación radial y luego una mayor confort a la hora de flexionar. Veréis que cuando flexiona, lógicamente la zona de la rotura va a recibir menos impacto, menos tensión, dado que tenemos una mayor elasticidad. Y eso es algo que nos va a dar un beneficio, o le va a dar un beneficio al paciente a la hora de sentarse, de flexionar, de hacer ejercicio, ¿vale? Porque vamos a proteger la zona de la rótula. El perfil también es importante, ¿vale? Como se puede ver aquí en el croquis, ¿vale? Pues tenemos un mayor espesor en lo que es la cresta de la tibia y en la parte distal, mientras que la zona posterior o la zona proximal pues es un espesor menor, ¿vale? Como se puede ver un poco en el vídeo. Este vídeo le pasa un poco más cargarse. Como se puede ver en el vídeo, pues hay unas zonas, ¿vale?, que son con más cantidad, las rojas, las verdes tienen un poquito menos y las azul mucho más finas, ¿vale? Dependiendo de la zona, pues estamos viendo más o menos de los impactos que tenemos sobre cada una de las zonas. ¿Dónde vamos a proteger más? Lógicamente la cresta tibial, en la parte distal, ¿vale? La parte posterior del hueco popliteo, pues vamos a liberarlo, quitándole espesor, con la idea de que esa flexión sea más cómoda y se formen menos arrugas. Pensar 2 cosas: las características del tejido, ¿vale? ¿Qué nos hacía? Que en la pared anterior tuviéramos un material elástico para permitir la flexión. En el perfil, si ponemos también menos material en la parte posterior, también nos favorece la flexión, con lo que estamos favoreciendo que esos movimientos de flexión que se producen al sentarse, al subir escaleras, etcétera, va a dar un confort extra al paciente. Luego el paraguas acordeón, ¿vale?, que lo que nos va a proporcionar es una buena adaptabilidad en la parte distal, ¿vale? Pensar que en la parte distal muchas veces hay muchos cambios por las sobrepresiones, etcétera, ¿vale? Y hay muchas veces que la conformación de la parte distal no es perfecta, no es un círculo perfecto, sino que tiene pues formas, lógicamente, porque la forma tibial, etcétera. ¿Vale? Si el paraguas tiene esa posibilidad de adaptación, de ajustarse un poco a la forma y a la presión que tenemos sobre la parte distal, vamos también a proteger lo que es la parte distal de apoyo, ¿vale?, que también es importante. Y ahora entraríamos casi en la parte más importante, que son el material, ¿vale? El material es clave y tenemos que saber elegir cuál es el mejor material para el paciente que tenemos delante, ¿vale? Bueno, clásicamente hemos tenido lo que son los geles, ¿vale? Los geles al final lo que nos proporciona es una buenísima adaptación, ¿vale? Va realmente a conformarse un poco a la forma de muñón, ¿vale? Pero tiene un problema, y es que es mucho más blando, es mucho más fluido, ¿vale?, con lo que va a deformarse más, ¿vale? Y esto al final que va a producir un problema de durabilidad, ¿vale? Por el otro lado, la silicona, que tenemos un material que tiene mucha memoria, ¿vale?, que no se deforma, sino que se comprime cuando tiene una presión, pero que cuando quitas esa presión se vuelve a su posición original. Es más
duro dentro de que es blando, ¿vale? Porque también va a amortiguar, pero es lógicamente menos adaptable que el gel, pero al tener esa memoria tiene una mayor durabilidad, ¿vale? Entonces, como concepto general, ¿qué vamos a hacer? En principio, vamos a pensar siempre que ese gel va a ser más adecuado para pacientes que requieren confort, que quieren una mayor protección del muñón, pero que no necesitan tanto control. Mientras que la silicona vamos a pensar más en un paciente activo, que quiere tener control de la prótesis, bueno, que lo que quiere es realmente tener una buena durabilidad, etc. ¿Vale? Porque tiene una mayor actividad. Bueno, en cuanto a los alfa, tenemos ahí un material que es una versión que es el alfa híbrido, ¿vale? Que es una combinación de los dos. Lo que busca es tener ese confort de los geles, pero con la durabilidad de la silicona, siendo un gel, ¿vale? Pero es un gel cuya estructura se parece mucho más al efecto de la silicona o a las características de la silicona, ¿vale? Combinamos esas dos propiedades, el confort del gel y la durabilidad de la silicona, ¿vale? Que es algo importante porque habían pacientes que querían gel, pero cada pocos meses el liner lógicamente se deterioraba y tenían que cambiar. Yendo más concretamente a lo que es las soluciones las soluciones que proporcionan alfa en sus liners, ¿vale? Tenemos lógicamente dos grandes grupos, gel y silicona. Esto es algo que, si veis, no todos los fabricantes tienen, y esto es importante, ¿vale? Porque normalmente hay fabricantes que están más especializados en gel y hay otros que están más especializados en silicona. Pero Alfa, lo bueno que tiene es que conoce las dos tecnologías y tiene soluciones para las dos tipos de materiales, con lo que vamos a poder ofertar a nuestros pacientes cualquier solución. Y tenemos dentro de los geles, pues el híbrido, que como decía es un liner de gel que nos da esa propiedad del confort, de la fluidez del gel, pero con la durabilidad de la silicona, ¿vale? Es un material muy agradable que el paciente desde el principio siente como muy cómodo, ¿vale? Luego tiene, pues bueno, características especiales para proteger la piel, como son la vitamina E y otros aceites minerales. Es un gel de buena durabilidad y hasta ahora también teníamos silicona, ¿vale? Es un liner de silicona más rígido para dar ese mayor control, menos adaptación, pero más control, pero nos va a dar mucha durabilidad. Y también en la última ocasión hablamos de Smarten, ¿vale? Es una silicona, ¿vale? Que tiene un material en su composición, que ahora veremos un poco más en detalle cómo funciona el sistema de termorregulación, que al final lo que va a dar es un mayor confort térmico a esto. Pero ahora entraremos más en detalle en explicar esto, que yo creo que es un concepto novedoso, diferente y que, por ejemplo, a nivel de España y Portugal, de la península ibérica, que tenemos un clima como el nuestro, pues puede ayudar a muchos pacientes en el día a día. Y ahora la novedad que existe es el Smarten Gel, ¿vale? Se ha sacado una versión, ¿vale?, de ese sistema de regulación, pero a nivel de gel. Es algo que han solicitado, muchos pacientes estaban viendo ese confort, porque es cierto que cuando te pones un Smarten desde el segundo 1, se puede decir que el paciente nota que hay un confort térmico mejor, que es más fresquito, que va a sudar menos, ¿vale? Y había pacientes que habitualmente usaban gel y que no, bueno, y que no podían utilizar el Smarten silicona porque, bueno, estaban más habituados al gel y querían ese confort que les proporcionaba el gel. Bueno, pues ya hay una nueva versión, ¿vale? Y ya podemos ofertar a nuestros pacientes la versión estándar de híbrido gel o de silicona, pero también gel y silicona con ese sistema de termorregulación, ¿vale? Que yo creo que nos beneficia o nos puede dar mucho juego, ¿vale?, para estos pacientes que tienen más problemas a nivel de sudoración, etc. Bueno, ¿qué es Smarten? Pues al final, en ambos materiales lo que se va a poner es un material de cambio de fase, que se llama, ¿vale? Son materiales que lo que van a hacer es
van a modificar su estructura molecular según reciban calor y frío, ¿vale? Para adaptarse de alguna manera a las circunstancias que tenemos al lado, en este caso el muñón, ¿vale? Absorbiendo el calor sobrante y devolviendo en el caso de que esté más frío el muñón. Ahora explicaremos un poquito más. ¿Cómo funciona? Pues al final, cuando el paciente va aportando calor, pues ese material va absorbiendo ese calor, lo que hace es modificar también su estructura, con lo que va a coger un nivel de blandura más importante para adaptarse, con lo que quiere decir que cuanto más uso va a haber una mejor absorción de las presiones, pero siempre volviendo luego a su estado original, ¿vale? Esto que al final nos va a dar dos cosas principalmente: un mejor confort térmico para el paciente, ¿vale? Y una mayor protección del muñón, ¿vale? Al final, todo ello lo que va a hacer es proteger desde dos puntos de vista, tanto desde el impacto como en cuanto a confort térmico al paciente. Bueno, al final, ¿qué hace realmente? Esa absorción del calor, ese almacenamiento de calor y al final reduce o retrasa la aparición de sudor. ¿Va a desaparecer? No, lógicamente no va a desaparecer. Lo que pasa es que sí que es verdad que el sudor o el calor que va a tener el muñón se va a ver reducido. El confort térmico o la zona donde tenemos confort o la temperatura del muñón va a ser mucho más estable, por lo que vamos a tener menos problemas de sudoración. Bueno, al final se han hecho estudios, ¿vale? Y hay una reducción del aumento de la temperatura de un 30% en comparación con otros liners que no tienen estas características, ¿vale? Durante lo que es actividad, y también reduce la sudoración en un rango de, fijaros, el 48%, ¿vale? Con lo que vamos a reducir de una manera importante la sudoración, con lo que eso nos va a prevenir otras complicaciones a nivel dérmico que aparecen por eso, ¿vale? Al final lo que va a hacer el material es coger el calor en exceso, ¿vale? Y devolver si en el caso de que se enfriara. Una última característica que también tienen los alphaliners y que nos da todas estas características que hemos explicado en cuanto al perfil, en cuanto al tejido, etcétera, es que pueden ser intercambiados los diferentes liners. O sea, podemos tener un liner, el que sea, en este caso el gel, ¿vale? Y que con un mismo encaje rígido, que esto es importante, ¿vale? En un momento dado podamos ofertar a nuestro paciente otras opciones. ¿Esto para qué puede ser útil? Pues para diferentes cosas. Puede ser útil porque dependiendo de la actividad, el paciente prefiera un tipo de encaje u otro, ¿vale? Un tipo de liner u otro. Imaginaos que a lo mejor hay un paciente que para su día a día quiere llevar el Librid Gel porque le parece confortable, pero en ciertos momentos o en ciertos veranos puede tener mayor actividad, por ejemplo, y querer cambiar a un silicona para tener ese mayor control, o, por ejemplo, cuando llega la época de verano, que tiene más sudoración, cambiar a un Smart Ten Gel, ¿vale? Para evitar esos problemas de sudoración, sin necesidad de cambiar el encaje rígido, ¿vale? Y esto es algo que, como sabéis, no es habitual y que muchas veces nos da complicaciones si queremos modificar o cambiar un liner al paciente. Nos da la problemática de que tenemos que el ajuste con el encaje rígido no va a ser bueno, con lo que luego nos aparecen otros problemas de ajuste, de adaptación, de rozaduras, etc. Este sistema de retrofitting, de posibilidad de intercambio entre las diferentes opciones de liners, yo creo que puede ser muy útil para algunos pacientes, incluso para un paciente que empieza y a lo mejor al principio necesitamos pues, más confort y preferimos darle gel, pero después de 6 meses, un año, vuelve a recuperar cierta actividad y entonces prefiere cambiar a un silicona. Bueno, nos da versatilidad, que al final es muchas veces lo que nos falta a la hora de cambiar o de poder probar cosas. Y yo creo que esto es un beneficio muy importante y que realmente a muchos pacientes les puede ir bien. Una cosa
interesante, ¿vale? Importante de los alfa es que toda la información en cuanto a qué tipo de perfil, la talla, el tipo de tejido, etcétera, va impresa en el mismo liner. ¿Esto qué quiere decir? Si cuando llevamos un tiempo de uso de un paciente y no nos acordamos porque no es nuestro paciente o en ese momento no tenemos la ficha, podemos fácilmente tener qué talla es tal y para hacer un pedido de repetición, ¿vale? Se le rompe lo que sea e incluso nos puede mandar una foto desde su casa para decir, quiero que me pidas este liner. Es importante, también es importante que lleve dentro el número de serie, el número de lote, ¿vale? Que cada vez va a ser más importante tener esta información accesible por todos los cambios legislativos. Bueno, algo de información que tenemos dentro del mismo producto y que nos puede ser útil en un momento. Más soluciones, ¿vale? Pues Alfa siempre también nos da la posibilidad de, para muñones complicados, formas extrañas, etcétera, de personalizar, de hacer un perfil personalizado. ¿Vale? No es tanto para medidas extrañas, sino para este tipo de muñones que son formas muy raras, que necesitamos rellenar algunas zonas, etcétera. ¿Vale? Para eso lo que tenemos que hacer es, bueno, escanear el muñón, a partir de ahí hacer un diseño, ¿vale? Lo podéis hacer vosotros mismos si queréis, pero si no nos mandáis, nos decís qué especificaciones queréis, si tiene una invaginación, si tiene una zona que necesita ser rellenada. Nos decís qué tipo de diseño queréis, hacemos ese diseño en CAD, ¿vale? Y si no lo hacemos nosotros, pues lo haremos en la central de fabricación, en Central Fab. Os diremos, bueno, os enseñaremos un poco el tipo de diseño que hemos pensado y luego ya hacemos ese liner, ¿vale? Con lo que tenemos, para estos pacientes que tienen mucha complicación, etcétera, tenemos también la opción de personalizar el liner para ajustarlo a estos pacientes un poco complicados. Bueno, y tenemos todas las opciones en cuanto a liners, tanto lógicamente femorales, pediátricos, nivel superior, todas las opciones un poco que queráis, las podemos ofrecer. Hacemos consultas, etc. Bueno, el liner es una cosa crítica, lógicamente, y fundamental a la hora de trabajar con el muñón, pero el muñón no es estable, es algo que cambia, ¿vale? Igual que cambian nuestros pies durante el día, pues el muñón cambia durante el día, con el tiempo, al cabo de las semanas, meses va cambiando, va teniendo reducciones, el paciente engorda, adelgaza, cambia también por la actividad, depende si hace más o menos deporte, pues va a cambiar lógicamente. Y al final lo que buscamos son necesitamos otras soluciones, ¿vale? Que al final, dos cosas principalmente, uno, protejan y otro, que prevengan problemas. Al final la prevención en muchos casos es la mejor solución, ¿vale? Y otras veces tendremos que dar una solución para mejorar las características. Son cosas sencillas en general. La última vez que vimos, pues hubo bastantes consultas al respecto. Las calcetas de relleno para amputados, que es algo que todos conocéis, bueno, al final son calcetas para rellenar, para alargar la vida de ese encaje rígido cuando el paciente pues, ha tenido cambios de volumen, lógicamente por la actividad, por el uso de la prótesis. Bueno, lo único que sí que podemos ofreceros un poco diferente es que tenemos opciones de calcetas que no sean solamente de un espesor. Y esto creo que tenemos, lógicamente, las de un espesor, pero también tenemos unas que pueden combinar zonas gruesas y zonas finas, ¿vale? No sé si se apreciaría bien, pero en este caso lo que tenemos es la parte distal muy finita y cuando llega la parte proximal más gorda, ¿vale? Más gruesa. ¿Por qué? Porque hay veces que esa reducción del muñón no se produce por todos lados igual. A lo mejor la parte distal se reduce menos y donde, digamos, tenemos más holgura es en la zona de la rodilla y hay otras veces que es al revés. En la zona distal es cuando se pierde o se reduce prácticamente todo el espesor, pero en la zona de la rodilla o la zona proximal prácticamente no hay modificación. Si pusiéramos una calceta uniforme, ¿qué nos pasaría? Pues esas zonas que no hubiesen perdido tendríamos sobrepresión, ¿vale? Con lo que, bueno, nos da versatilidad, otra vez lo mismo. Tenemos las soluciones para adaptar esa solución, en este caso las calcetas, a la circunstancia del paciente. No todos los pacientes son iguales, ni todos los pacientes
van a tener el mismo problema. Tenemos que ser capaces de adaptarnos y de dar diferentes opciones. Y, lógicamente, con o sin apertura para PIN, porque esto es algo que también necesitamos. Copas distales, ¿vale? Pues al final son copas para proteger, hacer una protección extra para cuando tenemos un paciente en la parte distal del muñón es más sensible, tiene más irritaciones, etc. ¿Vale? Son capas que rellenan en la parte distal, sobre todo 3 milímetros, ¿vale? Luego ya va a 0, que se complementa a lo que es el liner, ¿vale? Y lo que nos va a dar es, una protección extra. A ese paciente que tiene una protección, que tiene una sensibilidad extra en esa parte distal, ¿vale? O que ha tenido una reducción y entonces necesita un poquito de relleno, especialmente solo en la parte distal, pues es una solución que lo mismo nos va a alargar un poco el uso de esa prótesis, de ese encaje. Almohadillas de cambio de volumen, ¿vale? Son almohadillas para amortiguar, para rellenar, ¿vale? Zonas específicas, ¿vale? Ya no tanto en la parte distal, sino muchas veces, pues a lo mejor rellenar un poco en la cabeza del peroné, en la cresta de la tibia, etc. Se pone sobre el mismo muñón, se pone el liner, ¿vale? Y entonces esta almohadilla, digamos que se adhiere sobre el liner y, nos va a dar una protección extra de esa zona, va a rellenar zonas que a lo mejor pues han quedado huecas con el cambio del tiempo y, es una solución que para muchos pacientes es muy útil. Hay otro tipo de almohadillas que es diferente, ¿vale? Que son estas almohadillas, pero estas almohadillas son para el encaje rígido. Son almohadillas que, si sabemos ya que es un paciente que tiene zonas óseas muy prominentes, que nos va a dar complicaciones en la parte distal, lo que es la cabeza del peroné, cuando vamos a confeccionar el encaje rígido, adherimos estas almohadillas en esa zona concreta, ¿vale? Con lo que vamos a amortiguar un poco más o proteger un poco más esa zona. Son para pacientes muy determinados, pero hay pacientes que sabéis que tienen zonas muy complejas o muy sensibles y que necesitamos ofrecer una solución puntual, ¿vale? para este paciente. La última solución, que también yo creo que es muy útil, ¿vale? Es un poco extraña a veces, pero es útil, es una calceta, ¿vale? Pero no es una calceta para poner encima del liner, sino una calceta para poner sobre el muñón, ¿vale? Y luego sobre esa el liner, ¿vale? ¿Por qué es útil? Porque, al final es como un calcetín, podemos decir, para muñones, ¿vale? De hecho, es un calcetín técnico. Esta empresa, que es americana, es una empresa que se dedica a la fabricación de calcetines técnicos, de trekking, de actividades deportivas, ¿vale? Y, pues por circunstancias, uno de los trabajadores fue amputado y entonces cuando hacía actividad sudaba mucho y entonces eso era un problema importante y se le producían irritaciones y tal. Y dijo, si nosotros tenemos calcetines técnicos para cuando hacemos actividades especiales, para que tengamos una mejor absorción de los sudores, una mayor protección dérmica, pues vamos a hacer lo mismo para el muñón, ¿vale? Y al final es un calcetín técnico, pero para el muñón. O sea, va a tener una mejor absorción del sudor, tiene fibras especiales para proteger a nivel dérmico, tiene acción antimicrobiana, porque tiene iones de plata, no tiene costuras, ¿vale? Para evitar esas rozaduras, ofrece una pequeña compresión, que también para la actividad es bueno, y al final, aunque no busca el relleno, hay que pensar que es más o menos como una calceta de una capa y media, ¿vale? Con lo que tampoco es... Muchas veces la pregunta es, ¿hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar el molde? A ver, lo que rellena es muy poco, normalmente no es importante, ¿vale? Si lo sabemos que lo vamos a usar bien, pero no es crítico. Se puede usar una vez hemos terminado ya el encaje. ¿Qué beneficio nos va a presentar o dar? Pues tener un mayor control o prevenir problemas comunes como son problemas de sudoración, de ampollas, de pelos internos, etc. Nos va a dar menos, por esa acción antimicrobiana, nos va a dar menos problemas en cuanto a olores, etc. Va a prevenir
o mejorar la calidad de la dermis, ¿vale? Que eso al final va a hacer que tengamos menos heridas, incluso cuando tenemos una herida o una rozadura nos va a favorecer una más rápida recuperación. Bueno, nos da compresión, con lo que también tiene cierta acción sobre los cambios de volumen y al final lo que nos va a hacer es prevenir principalmente, ¿vale? Con lo que, bueno, es otra opción más que creo que es importante y que puede ser útil para bastantes pacientes, ¿vale? Especialmente en verano para algunos de ellos, pero bueno. Y luego es verdad que es como un calcetín. O sea, cuando el paciente usa uno, normalmente luego necesita comprar 4 o 5 como los calcetines, porque lógicamente tiene que lavarlos, tiene que esto, y entonces necesita varios, como todos tenemos muchos calcetines, ¿vale? Para poder ir intercambiándolos y tenerlos en su día. Bueno, con esto más o menos hemos dado el repaso, media horita, que es el objetivo de estas charlas. Espero que haya sido interesante. No sé si hay alguna pregunta, no estoy viendo así en el chat por ahora. Pero bueno, ahora es el momento, si tenéis alguna duda, pregunta, de hacer. Si no, ya sabéis, en el email, por teléfono, nos podéis hacer cualquier consulta sobre cualquier aspecto de esto. Pero si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta ahora, es el momento. Vale, yo por mi parte, bueno, al final se ha unido bastante gente diferente a la del otro curso. Bueno, la idea un poco es, nosotros ya sabéis que trabajamos con una compañía como es Willowwood, que son expertos en Liner, son el número 1 en Estados Unidos, y bueno, de ellos vamos aprendiendo y lo que queremos es transmitiros un poco todas esas enseñanzas. ¿Vale? Entonces, dentro de los liners es algo que tienen muchísimos conocimientos porque trabajan tanto gel como silicona, tienen la versión esta que lo he insistido mucho en el retrofitting, que al final es algo que no le damos importancia hasta que lo necesitamos y muchas veces lo necesitamos, no nosotros sino el paciente. Y que, bueno, hemos empezado por esta parte del cuidado del muñón, porque parece que todos nos fijamos mucho en los componentes, en qué le vamos a poner al paciente, y bueno, esa parte es importante. Haremos otra sesión en la que veremos, vamos a intentar hacer sesiones continuas así de partes, para que no sean muy largas. Haremos otro de componentes y de toma de medidas, o de moldes, o de escaneado, y otra probablemente de alineación, ¿vale? Y así os voy poniendo en antecedentes, pero que muchas veces en el muñón no nos fijamos y el liner es una parte muy importante para el muñón y es la parte que más cambiamos, porque el pie, el tubo, el encaje, pues muchas veces lo tienen 3 años o más, pero el liner es algo que se lo van cambiando de vez en cuando y tener la opción de ponerle otro material o tener la opción de darle otra alternativa al paciente, yo creo que es súper importante. ¿Vale? Y bueno, la idea un poco es, a medida que nosotros vamos aprendiendo de otros o de la experiencia nuestra, pues hacer estas sesiones que la idea es que sean de media hora, 3/4, no más, para que todo el mundo pueda hacer una parada de un café largo y tener disponible esta información. Como os he dicho por el chat, estamos grabando. Sé que a veces el directo hace que haya fallos en sonido. Yo creo que muchas veces es puntual de la conexión de unos o de otros. Yo desde aquí lo oía bastante bien. Sí que se ha entrecortado un par de veces, pero como lo estamos grabando, ahora haremos como otros cursos. Hemos abierto un canal dentro de nuestro YouTube. Os pasaré al correo sobre el que os habéis inscrito, os pasaré pues un pequeño comentario del curso y os añadiré el link y algo de información sobre este tema. Pero bueno, grabamos muchos antes de verano cuando hicimos unas cuantas sesiones y ahora vamos a hacer lo mismo, grabarlos y así, si vosotros mismos queréis verlo o queréis que algún compañero que no ha podido asistir pues lo vea, pues ya sabéis, solo tenéis que conectaros al canal de YouTube y lo veis allí. ¿Vale? Y seguiremos haciendo sesiones. Ya habéis visto en el email que os hemos mandado con los cursos que vamos a hacer cosas muy diversas para que tanto gente muy técnica en protésica o gente menos técnica o que hace más ortésica, pues vayamos repasando algunas cosas que siempre aprendemos algo, vosotros y nosotros, porque
preparando pues se aprende mucho. Así que, bueno, desearos un buen día y hasta la próxima. Exacto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.